Inflación y desempleo en Colombia. Como podemos observar en la gráfica de los datos del Banco Mundial desde 2014 hasta 2019, Colombia ha tenido un mínimo de desempleo alrededor del 8.3%, con un aumento constante hasta el año 2019 de 9.2%. Si observamos las últimas noticias de los reportes del DANE de esta semana, podemos ver que ya el desempleo en Colombia subió a los 2 dígitos, una cosa que no se veía desde hace mucho tiempo debido a las políticas eh, públicas que buscan reducir el desempleo, incluyendo la modificación que hace algunos años hizo el DANE sobre cómo calcular el desempleo. ¿Sí? En la actualidad el desempleo o el índice de desempleo se ve afectado o se ve beneficiado por todos aquellos eh, colombianos que actualmente están buscando empleo, que en el último mes han estado trabajando por lo menos una o dos veces, perdón, que en la última semana han estado trabajando una o dos veces, o para el DANE también aquellas personas que tienen un trabajo informal, el rebusque, que se dice popularmente, también están fuera de esa lista de desempleados, ¿no? Es otro indicador que son los indicadores de subempleo, pero que para el DANE eso es empleo. También podemos observar que la inflación en los últimos años se ha mantenido por debajo del 7.5%, máximo del año 2016. También es una política de los últimos gobiernos que la inflación se mantenga por debajo de los 2 dígitos, de tal manera que no se pierda tanto el poder adquisitivo de la moneda frente a las otras. ¿Sí? Aquí el gobierno tiene hace un juego con esa inversión, con mantener este índice de precios al consumidor eh, por menor a los 2 dígitos, de tal manera que no haya una inflación de la economía y pierda el poder adquisitivo la moneda. Sin embargo, por otro lado, pues también las políticas del Banco de la República afectan esta inflación debido a que mantiene una tasa de cambio relativamente libre y pues se ha visto como el poder adquisitivo de la moneda se ve afectado o se ve reducido en relación con el dólar y con otras monedas de la región. Desempleo por regiones, tenemos una estadística del DANE, una comparación de la tasa de desempleo para el primer semestre del 2019 en comparación con el 2018. Se divide en total en 5 regiones: Oriental, Bogotá como capital de Colombia, Central, Pacífica y Caribe. Podemos observar que la región oriental es la que efectivamente tiene mayor desempleo en este 2019, en este primer semestre, con un aumento de 2.2 puntos porcentuales, seguido de Bogotá, que pasó de 11.1% de desempleo a 11.9%, una región central pacífica, y donde hay menos desempleos en la región Caribe. Hay que ver que hay muchas variables que afectan a esta tasa de desempleo, principalmente en las ciudades, debido no solo a que más población se vuelve económicamente activa, sino también hay unos procesos migratorios desde Venezuela que han afectado este indicador, como también procesos migratorios desde las regiones rurales de Colombia hacia las ciudades, que han afectado también la calidad de vida de las personas que vienen aquí a Bogotá o que vienen a las capitales, y además también afectando la mano de obra disponible en las zonas rurales. Según la rama de la actividad, para las 23 principales ciudades de Colombia, podemos observar que ha habido un aumento lógico entre 2010 y 2018 en los principales sectores: manufactura, construcción, comercio y servicios. Y también es grave, o es bastante significativo esto de que el aumento, la posición ocupacional de personas por cuenta propia, pasar de 3.8 millones en 2010 a 4.3 millones en 2018, con un aumento porcentual del 10.7%. Eso implica que muchas más personas están
viendo la necesidad de ese rebusque. Y ese rebusque genera mayor informalidad en la economía, lo cual evita que hayan recursos para seguir invirtiendo en el mejoramiento de infraestructura del país. ¿Sí? Lo ideal sería que estos trabajadores por cuenta propia, de que no está en la estadística, pero se buscaría que fueran integrados al sistema económico, de tal manera que no fueran estos trabajadores informales, sino fueran emprendedores que generaran empresas y esas empresas estuvieran legalmente constituidas, de tal manera que conformaran el núcleo empresarial de Colombia. También podemos observar la inflación por regiones para el año 2018, datos del Banco de la República de 2019. Podemos observar que en general la inflación para 2018 estuvo superior al 3%, alrededor de 3.3%, donde más de la mitad de las ciudades tenían una inflación por debajo de este indicador. Sin embargo, ciudades muy importantes como Medellín o Barranquilla presentaron una inflación superior a la media nacional, lo cual afecta obviamente este tipo de indicador y nos menciona que en estas ciudades es más costoso vivir, así de sencillo, ¿sí? Bogotá como centro y como capital del país pues está muy cerca a la media, y pues ciudades como Valledupar y Villavicencio pues en términos generales es más económico vivir en esa ciudad. Oye, ¿por qué hay desempleo en Bogotá? Bueno, son muchos factores que se tienen que analizar para ver la influencia o cómo se genera el desempleo en una sociedad o en una economía. Entonces podemos observar que hubo una reducción en el empleo en el sector comercio, hoteles y restaurantes, que este sector agrupa el 26.8% de los empleos en el país. Es decir, que el sector terciario de comercio, hoteles y restaurantes genera casi 3 empleos de cada 10 que se generan en el país. Esto implica que si hay una reducción en este sector, pues va a afectar de gran manera el empleo en todo el país. Por ejemplo, entre junio y agosto de 2018 pasaron de 6 millones de empleados a 5.97, casi 600.000 empleados, casi 600.000 empleos fueron perdidos en ese sector, que no necesariamente se recuperaron en otros, sino que simplemente se perdieron debido a condiciones macroeconómicas, por ejemplo, reducción de la inversión en el país, actos violentos, menor inversión o menor entrada de divisas para estos sectores en la actualidad. Entonces, también otra causa puede ser o puede ser no, es la tasa de crecimiento económico del país, que no permite atender el crecimiento de la población. Es decir, mientras la tasa de crecimiento de la economía se sitúa por encima de los 3 puntos porcentuales del PIB, el crecimiento de la población es mucho más alto. No solo el crecimiento por nacimientos de personas, o por natalidad, sino también por migración interna y externa, es decir, más personas están llegando a Colombia causa de la situación desfavorable que en este momento se está dando en Venezuela, como también la migración que se está dando desde la población rural hacia la población urbana. Falta de políticas públicas que favorezcan la empleabilidad. Sí, aquí observamos que crear empresa aquí en Colombia es no es complicado, pero sí es costoso. Estamos hablando que para un empleador que va a pagar un salario mínimo, tiene que pagar 1.5 veces aproximadamente el salario mínimo entre lo que son contribuciones, impuestos, cesantías y demás. Que si bien no está mal, porque pues, si uno se va para el lado del empleado, pues todo eso suma para mejorar la calidad de vida de la persona, sí afecta mucho a la generación de empleo y la posibilidad de invertir en el país.
También se ve el descuido en la agricultura y en la manufactura. Las políticas, las últimas políticas, lo que buscan es que Colombia siga siendo un país exportador de materias primas, lo que es petróleo, lo que es café, pero no es un país productor del valor agregado que se le da a esas materias primas. Nosotros exportamos petróleo, pero no exportamos gasolina, que la gasolina es alrededor de 10 veces más cara que el petróleo. Y los derivados petroquímicos son mucho más caros que un barril de petróleo. Entonces nosotros seguimos vendiéndole a las grandes multinacionales de otros países petróleo para comprarles después todos los suministros dentro de la cadena de la petroquímica. Entonces estamos vendiendo a 1 peso y nos están vendiendo a nosotros a 10. Entonces estamos haciendo un déficit ahí en la balanza comercial. Igual hablamos del café, nosotros vendemos muy buen café, pero no lo procesamos. Entonces ahí es donde está el valor agregado que se le da al consumidor y el dinero, ahí es donde está el dinero, no es tanto en la siembra, en la producción del café, sino en el procesamiento de ese café para llevarlo hacia el mercado final, hacia el consumidor final. ¿Qué soluciones tenemos para el desempleo? Pues son muchas. Políticas para incentivar la compra de vivienda. El sector de la construcción pasó de 1.4 millones a 1.55 millones en el último año. Hay estadísticas que nos dicen que por cada vivienda nueva que se construye en el país se generan 5.6 empleos directos. Entonces, la inversión en la compra de vivienda o la inversión en los incentivos para la compra de vivienda es un multiplicador de valor muy grande. Las obras de infraestructura que se deben desarrollar también generan mucha mano de obra a mediano y a largo plazo, de tal manera que no solo aumenta al corto plazo la mano de obra que se va a estar implementando, sino también a largo plazo mejora las condiciones macroeconómicas y las condiciones en vías, en eficiencia del transporte interno en el país. Entonces ya voy a poder llevar una carga que no se va a demorar 24 horas para llegar al puerto de Buenaventura, sino se va a demorar 12. ¿Sí? Entonces eso ya va a reducir los costos que van a tener que pagar o aumentar la eficiencia tienen que utilizar las empresas transportadoras. Incentivos para aumentar la producción industrial y agrícola en el país. Aquí es fundamental volver otra vez volver a Colombia, volver a Bogotá, ciudades industriales, países industriales. O sea, no podemos seguir con esa idea de que nosotros somos buenos para la generación de, ¿cómo se llama? De materias primas o de alimentos sin procesamiento, sino que tenemos que buscar darle ese proceso adicional que es el que le va a generar mayor valor agregado a sus productos que usted está vendiendo. Llegarle directamente al consumidor final con el producto final, marca Colombia. ¿Sí? No solo con la materia prima para que otra empresa en el extranjero se gane 10 veces lo que nos pagó a nosotros, sino nosotros nos ganemos esas 10 veces lo que estamos pagando al campesino. De tal manera que le podamos pagar un poco más al campesino para que tecnifique más su parcela, sus hectáreas, y también se genere y se quede dentro del país ese valor agregado. Y pues la investigación y desarrollo en sectores claves en el país, o sea, una economía no puede surgir si no hay investigación, si no hay desarrollo de tecnología que sirva para el país. De tal manera que la investigación y la inversión en investigación, que en los últimos años se ha reducido de manera ostentable, debe seguir aumentándose. Países como Estados Unidos le aportan casi un 1% de su PIB, que es muy grande, a lo que es investigación y desarrollo. Colombia no alcanza a llegar ni siquiera al 1% del PIB de Colombia, que es bien poquito en comparación al de Estados Unidos.